¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, el lugar donde estamos aquí, ahora y transmitiendo enfrente al Palacio Principal, donde la semana pasada tuvimos sesión y esta semana hasta ahora tenemos programada la visita del jefe de gabinete Guillermo Francos para el próximo miércoles. Está a mi izquierda mi compañera y amiga Débora de Urieta. ¿Cómo le va, Débora? ¿Bien? Buen día. ¿Por qué dijiste hasta ahora? Bueno, hasta ahora, porque es verdad, está convocada, se me escapó. Ay, me descubriste. ¿Tenés rumores de algo? Bueno, sí, había algunas versiones la semana pasada. Yo también tengo algunas, por eso... Ya me agarraste, no me dejaste ni arrancar. Es que el inconsciente te traiciona. Bueno, ¿vos pensás que se suspende? Yo creo que no. Yo espero que no, porque ya tengo esperás? mi semana organizada. Pero, bueno, de última tenés tiempo libre. No, ¿qué tiempo libre? No querés tiempo libre. No, mi vida gira en torno al Congreso. Está bien, entonces está claro ya tengo el miércoles copado por Francos. Y te costaría reemplazarla a la tarea. Exactamente. Bueno, esto es así, vamos a hablar seguramente en detalle, porque el martes 22, Guillermo Francos va a asistir también, hasta ahora las 2 veces, a una interpelación por el caso Libra. Esto fue votado la semana pasada y había algunas versiones, jueves o viernes, de que prefería suspender la visita del miércoles, que es el informe de gestión que brinda mensualmente ante el Congreso. Como decíamos recién con Débora, por ahora no hay ningún tipo de información oficial de que la sesión sea suspendida, o sea que el miércoles vamos a tener aquí a Francos. Vamos ahora a los títulos del día, ¿te parece, Débora? Vamos. Justamente lo que decíamos recién, informe del jefe de gabinete, Guillermo Francos, brindará un informe de gestión el miércoles a las 14:30 en el recinto de la Cámara de Diputados. Caso Libra, con nuevos interbloques fueron designados los 28 integrantes de la comisión investigadora. Esto fue el viernes por la noche y una novela muy linda que seguramente Débora va a tener muchos detalles. Hasta ahora no fueron oficializados porque hay tiempo, si mal no tengo entendido, hasta mañana martes. Comisión de Legislación del Trabajo, reunión de los representantes del sector sindical para tratar la reforma del sector sindical. En realidad, la reunión va a ser de la Comisión de Legislación del Trabajo. Se esperan invitados de diferentes sectores. Esto es por el debate que encabeza el diputado radical Martín Tetaz para un nuevo diseño legal de la actividad sindical en Argentina. Estos son los títulos del día y antes de repasar lo que pasaba el viernes en la Cámara, en realidad en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía con el anuncio de las medidas económicas, contame, Débora, ¿en qué situación estamos con la comisión del caso Libra? ¿Hay tiempo hasta cuándo para que exista la resolución con los integrantes? Bueno, había tiempo hasta el viernes para presentar los nombres. Bueno, eso ya se venció. Ok, pero hay un bloque, ¿te suena? Innovación Federal, que se reservó de presentar los 2 nombres porque no se habían puesto de acuerdo. ¿Vos le darías tiempo para que presenten los nombres? No, pasa que todo eso te lo tenés que documentar. Por ahí aparece una presentación con fecha de ese día y... Lo que votó el Pleno es, hasta el viernes hay tiempo para presentar los nombres. Esos nombres no se presentaron. Dice que hay 28 nombres el GRAF. Para mí hay 26. Eso por un lado. Y por otro lado se reconfiguró toda la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que no vimos ninguno de los... los vimos informalmente, pero formalmente... No, pero yo hablé con los diputados de Innovación y me dicen no nos habíamos puesto de acuerdo, pedimos que nos reserven los lugares. Pero esto no es como una comisión cualquiera. Lo hablamos acá, que no se rige por el sistema. ¿Vos no le darías lugares a Innovación Federal? Yo no le daría lugares. Y porque pasa esto. El interbloque FIT... Tenés un problema si haces eso. ¿Por qué? No cumplís la resolución. ¿Por qué? Porque la resolución tiene un mecanismo de distribución de lugares y ese mecanismo de distribución de lugares, si vos le sacás el cupo a ese bloque, no se cumple. Y pero si vos en el Pleno votaste, pero si vos en el Pleno votaste, tenés hasta tal día... ¿Pero cómo cumplís ese artículo de resolución? Y bueno, no sé, lo siento. No, lo tenés que cumplir. Al mismo tiempo el FIT presentó un nombre, pero yo acá no sé qué les pasó. Acordate que qué decía el proyecto que se aprobó, que tenían derecho a un lugar en la comisión, una silla, los interbloques de hasta 5 diputados. Y va Slotower y renuncia antes de que se apruebe el proyecto. Pero eso se solucionó. Exactamente. Entonces se armó un interbloque con 2 integrantes de Unión por la Patria. Exactamente, con Mónica Macha, ¿no? Y Julia Estrada se separaron de Unión por la Patria. Ya no están más en UP.
Ahora son NACAM Pop, crearon el bloque Nacional y Popular, hicieron interbloque con el FIT, que también es un interbloque, y ahí lograron no uno, sino 2 lugares en la comisión. Después tenemos otro nuevo bloque que es Liga Federal, se llama el de los Peluca, los radicales con Peluca, que también son 6, entonces tienen derecho a 2 lugares en la comisión, que al mismo tiempo eso implica que Rodrigo de Loredo, presidente del bloque UCR, pierda un lugar en esa comisión. Y después tenemos, bueno, ¿qué otro más? Los de Encuentro Federal, Coalición Cívica. Un viernes muy movido porque Tremendo. la propia coalición opositora que impulsó esta comisión no se ponía de acuerdo qué hacer respecto a la integración final. Temprano tuvimos un pedido específico que le hizo Encuentro Federal a Martín Menem para que deje atrás esta posibilidad de rediseñar la integración de bloques, Claro, para que eso implique en la integración de la comisión. Eso lo pidió Encuentro Federal, pero después otro bloque, los otros 2 bloques que votaron la integración de la comisión, que son el FIT y Unión por la Patria, se sumaron al juego. Exactamente. Y al final también apareció el juego de la UCR. Al juego que primeramente, lo hablamos acá el viernes, se habían creado 2 interbloques nuevos. Por un lado, el MID con Homodeo, que no me acuerdo el nombre. Creo, gracias. Siempre digo producción y trabajo. Encima es re fácil, creo. Sí. Y por otro lado se creó el interbloque con el Fueguino, el PRO y el MID. Entonces, claro, ahí algunos lo que planteaban, por ejemplo, Encuentros Federales, que no se reconfigure, pero es lo que vos decís. Cuando el FIT y Unión por la Patria se reconfiguran, ya está, no Y le si podés Unión por la pedir Patria nada. podía ser como 40 bloques de 5. Total. Y se quedaba con el control. Bueno, no casi sé con si la mayoría 40, propia. pero... Bueno, hagamos la cuenta. Son bloques de 5, 90. 9. 90 dividido 5. ¿Cuánto es? Ay, A no ver, sé, dale. vos te metiste. Dale. No voy a tirar ningún número, porque nunca juzgo a la gente que va a los Bueno, programas. por eso te digo, realmente hubiera sido... Esto es porque se pusieron muy creativos en el diseño de cómo armar la comisión. Estamos hablando, por si alguien se engancha, de la comisión para investigar el caso Libra. Se puso muy creativa la oposición porque quería 18, que la integración ¿no? de la comisión refleje la votación en el recinto. La única manera que eso pase es que definan los cupos en el recinto. No buscando un cálculo. Exacto. Porque es complicado buscar un cálculo, no te da nunca. Entonces hicieron un cálculo muy rebuscado y no tuvieron en cuenta que se podían rediseñar los bloques para beneficiarse de ese cálculo. Esto que decimos parece chiste, pero no es. No, no. Como es más de 5 integrantes, tenés un lugar, si Unión por la Patria, a sus 98 miembros, arma bloques de 6 y va sumando un lugar. No hizo eso, pero sí armó un interbloque con el FIT, ¿no? Exactamente. De hecho, Cristian Ritondo presenta la nota del interbloque con el MID y el Fueguino cuando faltaba un minuto, creo que fue, que se estaba votando el cambio en la redacción del proyecto de resolución. ¿Viste que sacaron la palabra fraude? Bueno, en ese preciso instante, Ritondo manda a la Secretaría Parlamentaria la nota avisando creamos un nuevo interbloque. Bueno, acá veo el número bien. Si Unión por la Patria se dividía por 6, sus 98 miembros, sí. tenía 16 lugares en la comisión. Claro. Hoy tiene 7. O sea, hubiera manejado la comisión. Uy, pero ¿sabes cuántos nombres tenías que poner? Qué No, locura. pero por eso, realmente es un diseño. Sí, estuvo... Acá hay un experimentado diputado que hoy preside un bloque grande, no lo voy a nombrar, pero siempre dice una máxima: si te pones muy creativo, la terminás complicando. Porque la creatividad se expande. Sí. Entonces, me parece que vamos a tener mañana una resolución. Creo que los 28 lugares ya están fijos. ¿Pero qué sería la resolución de mañana? La ¿Qué resolución, implica? creo que la misma votación que vos decís, se votó también que mañana, yo había entendido que era el miércoles, pero me dijeron mañana, Sí. Menem tiene que publicar la resolución. con los nombres. Tomar la información ¿Del viernes? y reflejarla. Entonces está esto que vos decís, que decís, bueno, pero el viernes no entró por mesa de entrada a tal hora los nombres, ok. No cumplís con la integración que dice la resolución, no se puede crear. Si ocurre lo que vos decís, no podés cumplir la resolución. Exacto, sí, no Entonces, estás una respetando. cosa te choca con la otra en una resolución que es para crear una comisión investigadora de caso Libra. Lo normal en estos casos, le cuento por ahí si alguien se engancha, es que se aplique el mismo sistema que se usa para distribuir lugares en las comisiones regulares, que es el DON. Pero la particularidad es que por los rediseños que hubo de bloques, hoy ese sistema no te garantiza la misma mayoría que votó este tema del recinto. Exacto. Entonces, hablando con algunos diputados que participaron de esta coalición opositora del martes pasado, decían, lo que tendríamos que haber hecho es votar la integración del recinto. Porque si una mayoría la vota,
nadie la iba a objetar después. Nos pusimos creativos, nos pusimos Total. a escribir que se amplía bloque, que interbloque, y bueno, la creatividad tiene una Pero respuesta, ¿no? Lo más gracioso de todo es que pusieron la palabra interbloque para que el FIT tenga una silla. Sí, sí. Y aparte, Vaya Tauri esa obviedad, renuncia. esa obviedad. Y justo el mismo día que el FIT tiene una renuncia. Renuncia antes de votar algo que no. No es fácil coordinar, no es fácil Pero, coordinar y aún en aclaremos tiempos de que- WhatsApp. Y en su lugar, ¿quién jura? Vilma Ripoll. Pero podría haber esperado a la sesión, bueno, por ahí no sé, la informativa de Guillermo Franco, se No, podría pero haber aparte votado ahí. tiene un dato más de color lo A que vos ver, planteás. ¿cuál? Que la renuncia es a partir del viernes y como Claro, bien decís, encima el viernes. la Era el resolución, 10. en realidad el proyecto de resolución plantea que los integrantes es hasta el viernes. Entonces, inevitablemente, formalmente hay 4 del FIT. No puede haber 5. Porque entonces, bueno, ese tema Tal cual, ay, era muy. Se contradecía una cosa con la otra. También Sí. esto tiene que ver con que tanto el FIT como Unión por la Patria acompañaron esta idea, pero no son los autores. Los dos bloques querían iniciar el juicio político. Exactamente. Entonces, acompañaron y de alguna manera el viernes se encontraron con todo este lío y dijeron, aparte recordemos que ya en Unión por la Patria o en el ex Frente de Todos hay una causa judicial por dividir bloques en el Senado para que haya lugares en el Consejo de la Magistratura. Ujú. Por lo tanto, en Unión por la Patria no querían objetar a Menem por esto. Ese es el tema, Porque tal decían, cual. nosotros ya lo hicimos. Ya, O sea que vamos sentamos a jugar lo precedente, mismo. O sea que, totalmente. por lo tanto, me parece que esto terminó el viernes en un lío, 8 o 9 de la noche. No, estábamos con el lío de las comisiones, que se crea bloque, que no, que la izquierda, que el FIT, después el levantamiento del cepo, estábamos esperando el tuit de Georgieva para que salga la conferencia. No, tremendo, tremendo. Y bueno, vamos a esperar la resolución. La reunión constitutiva de la Comisión por Caso Libra es recién el miércoles 23. O sea que hay tiempo para ponernos de acuerdo Uy, con todo no, esto. para aprender Y- los nuevos bloques que tenemos. Exacto. Si esta formación de 28 tiene un 14 y 14, que eran las estimaciones que hacíamos los periodistas, porque obviamente son muchos bloques, pero por cómo se está moviendo cada una de las bancadas, uno estima que va a haber 14 a favor de avanzar en una investigación y 14 que por lo menos pongan un freno. Si hay un empate, la comisión no funciona, porque no se pueden votar ni las citaciones. No se pueden votar las citaciones, no se pueden votar autoridades, no se puede votar nada. Ahí el problema es que te bloquean la constitución de la Te comisión. bloquean todo. Pero, ¿hay algún antecedente de que en minoría se hizo alguna citación, se firman dictámenes de minoría, lo que fuere? A ver, todo lo define Pero- por mayoría. Pero se pasada la vota, media hora, una comisión se puede reunir en minoría y dictaminar en estás minoría. dando por hecho de que no van a ir los 14 que quieren que pueden defender a Milei. No, lo que quiero decir es que los 14 que quieren defender a Milei te bloquean la conformación de la Y comisión. te impiden una citación. Exactamente, te impide que se Todo. reúna la comisión, de ahí en adelante todo lo otro. Ese es Claro. el asunto. Lo que vos decís de sesionar en minoría es si no hay quórum. Exacto, pero si vos no constituís la comisión, nunca se va a poder reunir. No, nunca se va a poder. Y Es aparte, ¿cómo tremendo. votás una citación? No, es que no puedes hacer nada porque no se conformó la comisión. Ese es el tema. Es muy complicado, por eso hay muchos pases de factura y encima la comisión tiene 3 meses para funcionar. Además según el eso. plazo que se autoimpuso. Por Sí. lo tanto, si empieza a correr el tiempo con este tema, casi que no le va a quedar nada. Pero decía recién Débora que el viernes, mientras cambiábamos mensajes de WhatsApp por el tema de la comisión investigadora del caso Libra acá en el Congreso, en el Ministerio de Economía, el ministro Luis Caputo anunciaba medidas económicas minutos después de conocerse que había sido aprobado en el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de condiciones con el país. Esto decía el ministro respecto a una de las apuestas que tiene este paquete económico, que son el aumento de inversiones y mantener el superávit fiscal. Nos estamos convocando esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica
respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario, ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento, que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país, sino crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Escuchamos a Luis Caputo el viernes en el Ministerio de Economía anunciando las primeras medidas que el gobierno dispuso después de conocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una conferencia que derivó en los anuncios que están vigentes desde hoy, como por ejemplo la liberación del cepo cambiario con algunas restricciones, pero a partir de hoy desde el home banking se pueden comprar dólares. Esto es a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario, que va a tener, según se anunció, un ingreso fresco de reservas de aproximadamente 12.000 millones de dólares, 20.000 en total y 12.000 en los próximos días. Respecto a lo que es el plan de estabilidad que va a aplicar el gobierno, esto decía el ministro. Estos son, digamos, entonces los resultados que se consiguieron con un programa que, digamos, bien fundamentado, ¿no? Eliminamos, como dije, el déficit fiscal el primer mes, eliminamos el déficit cuasi fiscal, solucionamos el problema de la deuda comercial de los 50.000 millones de dólares con los importadores, redujimos la brecha del 200% al 25%, se redujo el riesgo país de los 2.700 puntos básicos a 900 puntos básicos. Disculpen que tengo que mirar. La actividad, el nivel de actividad creció 6% en el año. La inflación pasó del 25,5 al 2,5, hoy se dio el último número al 3,7. Recuperaron los salarios, recuperaron las jubilaciones, sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas y a través de la tarjeta AUH y la tarjeta alimentar, hoy se cubre el 100% de la canasta básica alimentaria. Escuchábamos el plan de estabilización del ministro de Economía el viernes, un viernes muy intenso, una semana muy intensa, porque empezamos el lunes con este anuncio del Fondo Monetario de que habría un acuerdo. El martes, en realidad el anuncio fue el martes, creo, Yo empecé el lunes con lo de Kicillof y las padillas. Claro, Kicillof y Paso. Después el martes tuvimos sesión, que no lo esperábamos. También, la sesión inesperada. No lo esperábamos, la sesión tuvo quórum muy justo y se activó un tema que parecía olvidado, que era el caso Libra. Exactamente. Después tuvimos el paro el jueves. El miércoles.
¿El miércoles o el paro jueves? fue el jueves. El jueves, pero el paro miércoles fue- arrancó la marcha acá. El Está bien. miércoles arrancó la marcha y el viernes finalmente la confirmación de la suba de la inflación. En realidad la inflación baja si hacemos una comparación interanual, Ujú. pero sube si hacemos una comparación intermensual. O sea, es más que el mes anterior, obviamente es mucho menos si la medimos con el mismo mes del año pasado, pero ese mismo día tuvimos la conferencia de Caputo con el anuncio del acuerdo con el fondo. Tremenda la semana. Tremenda la semana y esto, que era viernes y yo no sé a qué hora te fuiste a dormir vos, pero para mí eran Voy a las 10 de la contarte. noche y eran martes a las 5 de la tarde mentalmente para mí. Sí, porque tuvimos una cadena nacional del presidente con Exactamente, el anuncio. porque lo que se esperaba era, bueno, el dato de inflación no va a ser bueno, se publica a las 4. Entonces después de las 4 se iba a conocer el acuerdo con el Fondo Monetario para de alguna manera esconder un poco esa mala noticia. Pero después se terminó extendiendo y en el medio lo de la Comisión Libra y quién queda y quién se baja. Que pasó un poco Así desapercibido que- la Comisión Libre, o sea, nosotros lo seguimos, Claro. pero no fue la noticia del No, día, claro, justamente claro. porque todos los ojos estaban puestos en el Ministerio de Economía y mientras tanto en la provincia de Buenos Aires sigue la puja respecto a paso sí, paso no. Hoy hubo un tuit de Cristina Fernández de Kirchner donde da la sensación, en realidad la puja es respecto a si las elecciones en la provincia tienen que ser simultáneas o desdobladas por primera vez en la historia. Ujú. Me dio la sensación de que hoy Cristina bajó un poquito los brazos, ¿no? Sí, unidad a full. Unidad full, no quiere seguir con la interna. Hay que ver si es candidata. A mí me dicen en la cámpora que la intención de ellos es suspender las PASO. Hay que ver, porque si no, la interna se dirime ahí, en unas primarias entre el sector PJ Kicillof y el sector PJ cristinista, pero me parece que tampoco van a ir por esa vía, ¿no? Sí, por eso, me da la sensación de que... Y Francos le pidió eso. Días atrás fue Bianco a Casa Rosada, porque como vos decías, es la primera vez que la provincia desdobla elecciones, va a necesitar de la de ayuda logística logística nacional. y de la seguridad, de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, y en ese contexto Francos le pidió, suspendeme las pasos, porque si no es mucho lo que tenemos, o sea, serían dos instancias las que deberían coordinar nación y provincia. Pasó el primer bloque con todo, Débora, como Con cada tutti. viernes y cada lunes. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Segundo bloque en la bancada, renovamos plantel, me acompaña Guido Brandlaschi. ¿Cómo le va, Guido? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bien, y el señor Marco Giorgetti. Sí. ¿Cómo va? Marco Giorgetti? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, una semana tenemos, recién hablamos con Débora, en donde el plato fuerte es el miércoles con la visita del jefe de gabinete. ¿Qué esperás, Guido, el miércoles? Porque tenemos la peculiar situación de que va a dar un informe de gestión, como indica la Constitución, y 6 días después tiene que hablar solamente del caso Libra, o una interpelación. Sí. Porque justamente que venga el jefe de gabinete fue un poco la estrategia del oficialismo para tratar de desactivar el pedido de interpelación, que luego se hizo igualmente, ¿no? Que no funcionó, digamos, la estrategia no fallida. funcionó. Igual está bien que venga el jefe de gabinete, estuvo un mes, una vez en diputados y una vez en el Senado, en lo que va de su gestión, y corresponde, según dice, para mí sobreactuado, la Constitución reformada, totalmente sobreactuado, dice que tiene que venir una vez por mes al Congreso. Y que además cuando no se ha respetado no cuando pasa nada. hemos hecho resúmenes de anteriores jefes de gabinete, algunos son más activos, han sido más activos que otros, han venido muchas veces, pero nunca se cumple una vez por mes. ¿Y la oposición, Marcos, qué preguntó? La gran pregunta es qué va a pasar con la oposición. Si va, primero la fecha, ¿no? El 16, un día antes del comienzo de Semana Santa. A la tarde. ¿En encima. qué cantidad va a venir? Además. ¿En qué cantidad va a estar presente? Si va a haber delegados o si van a venir en su totalidad los bloques de la oposición. Y después, ¿qué hacen con el tema de que se superpongan las visitas del informe de gestión con la interpelación votada la semana pasada por el caso Libra? Si deciden estar presentes en el informe de gestión o
le dan prioridad a la segunda visita. Bueno, Eso es una de viernes- las interrogantes que por lo menos hasta la semana pasada estaba en veremos dentro de los bloques. El jueves y viernes había una versión de que podía suspenderse la visita del jefe de gabinete y aplazarse para fin de mes, pero finalmente hasta ahora la tenemos confirmada. Digamos que las preguntas habían sido enviadas, trasladadas, tiempo antes de la votación de la interpelación, digamos. Sí, sí, bueno, pero el Ya punto estaba es que instrumentada, digamos. tuvimos el martes la votación de la interpelación, confirmamos estas dos visitas. El martes 22 va a haber una interpelación, la primera interpelación en 29 años. No hay registro fílmico, por lo menos yo ya he visto, En blanco, de, en colores. de aquellas 10, 12 horas en las que Domingo Cavallo habló de Alfredo Chabrán en el Senado de la Nación. Y esto parece chiste, pero pasó con el juicio político en 2023, con el juicio político a la Corte, que el último antecedente había sido 20 años atrás. Y no se filmaban las comisiones. Claro. Entonces tenían que ir a ver las taquigráficas y eran difíciles de leer, porque había muchas informalidades. Como no se filmaba, se tomaban decisiones a las apresuradas, cosas que hoy no se hacen. Y por lo tanto era muy complicado tomarlo como ejemplo. O sea que yo le he preguntado a diputados, ¿qué tienen pensado para la interpelación? ¿Cómo va a ser? Y nadie sabe todavía. No. No hay un protocolo que puedas tomar de referencia, ¿no? ¿Vos qué imaginás, Guido? No, es una situación totalmente, prácticamente novedosa. Muy novedoso. Muy novedosa. No estuviste con Caballo, digamos. No te puedo no preguntar. me Nadie se lo acuerdo quería la de preguntar. Cavallo. Nadie se lo quería preguntar si en el No, me acuerdo la de 96 Cavallo, pero cubriste. en general, muchas veces cuando hay despelote político, ¿qué hacen los bloques? Vamos a pedido de interpelación. Nunca se llega a la Claro, interpelación. eran testimoniales los proyectos de Siempre interpelación. dicen, bueno, están enojados, no este gobierno, cualquier gobierno, están enojados con tal ministro. Bueno, arreglan y tal ministro aparece en la comisión En la respectiva, en una informativa, cuidado por el presidente, que además tiene como códigos, ¿viste? Los códigos de la política. No, respeten al ministro, ¿no? Siempre Sí. ha sido así. No, pero Ya que ha tenido la deferencia de venir a la informativa. Pero, entonces, nunca recinto, nunca interpelación en el recinto, por lo menos esa del 96 que mencionabas recién. Es interesante lo que dice Guido, porque cuando pasó el caso Libra, que fue el 14 de febrero, algunos diputados de la oposición decían, es probable que nos callen a todos con alguna visita en los próximos días de algún ministro, de algún funcionario que hable del tema y de esa manera empiecen a disiparse todos los proyectos. Como no pasó, todos los proyectos siguieron creciendo y finalmente el martes pasado se juntó Así una es. mayoría y tenemos interpelación el 22 y la creación de la comisión investigadora el 23. Pero otro tema que también avanzó en la sesión de la semana pasada y que va a seguir, también tiene fecha de dictamen, es la continuidad o no de la moratoria previsional. Y esto decía el presidente Martín Menem. Para que una persona jubilada cobre, Sí, ¿sabes? sí. Producto de las leyes laborales de un montón de hijos de puta, hoy tenés solamente 2 trabajadores por cada jubilado. Sí. Y aparte se jubilaron 4 millones de personas con 4 años de aporte promedio. Para que funcione el sistema, todas las personas tienen que aportar 30 años. Entonces, ¿qué han hecho? A los que pusieron mucho, a los que pusieron poco y a los que no pusieron nada, los jubilaron a todos iguales. Eso hicieron durante 20 años. No se arregla de un día para otro. Tenés toda la razón. Hay gente que se jubiló sin pagar un peso. De los 7 millones jubilados, 4 millones se jubilaron sin pagar. Bueno, esto es un cruce que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con algunas personas que estaban en la calle en lo que son las habituales manifestaciones a favor de lo que significa, lo que todo el mundo está de acuerdo, es una baja remuneración que reciben los jubilados, pero se refería a lo que es el sistema jubilatorio actual, a la cantidad de gente que existe dentro del sistema a través de lo que es una moratoria que funciona desde el año 2008 y que le permite jubilarse a quien no cumplió los 30 años de aporte mediante el pago de las deudas, que vendría a ser la mora. Esta moratoria venció el último 23 de marzo, el gobierno no la renovó, está vigente sí una pensión para quien no puede jubilarse, pero se aprobó el martes pasado en el recinto un cronograma de tratamiento de proyectos para o prorrogar la moratoria, o sea, sostenerla un tiempo más, o sustituirla con algunas que otras leyes que andan dando vuelta, en realidad son proyectos todavía, porque ninguno tiene consenso. Tiene toda la información Marco Giorgetti. Vamos a compartir un poquito lo que propuso y lo que adelantó que va a impulsar cada uno de los bloques. Un número importante de proyectos, más de 15 proyectos,
ahí presentados y fueron parte del inicio de este debate, por lo menos puestos a la vista, y fueron parte también del pedido de emplazamiento. El primero, para hacer referencia, es de Unión por la Patria. Habló Leopoldo Moró para defender esta postura. Es bastante simple. Y Estás hablando del plenario de comisiones que hubo el martes de la semana pasada. Martes fue sesión, okay. Miércoles el plenario. Y ahí se presentaron todos los proyectos ahí se que empezó, hay sobre moratoria, sí o moratoria no. Sí, lo que se hizo es hacer un repaso, darle la palabra a cada uno de los autores de proyectos que fueron a defender los proyectos de los bloques. Como inicio del debate, se pusieron sobre la mesa las distintas alternativas que hay. Cada uno de los bloques expresó cuál es, por lo menos de máxima, su posición en cuanto a este tema y cuál es la iniciativa parlamentaria que tienen presentada. Ese fue el motivo de la reunión. Como decías, emplazada la Comisión de Presupuesto de Hacienda, estuvo por parte de La Libertad Avanza el presidente de esa comisión, José Luis Espert. Unión por la Patria fue el primer bloque que defendió iniciativa en esa reunión, que es importante porque es uno de los temas que quedan para el año parlamentario, teniendo en cuenta también lo que ha pasado en materia económica con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que ya hemos conocido algunos detalles de ese acuerdo y uno de los temas que se establece en el documento es el tratamiento de esta cuestión, de la cuestión previsional, de una reforma previsional. Pero no de la moratoria. No de la moratoria, pero ahora vamos a ver por qué claro. La reforma provisional está presente en este debate. Unión por la Patria lo que propone es que se restablezca la moratoria y que se actualicen los saberes de los jubilados. Es decir, que se vuelva a la situación del 23 de marzo y además imponerle una actualización a los saberes al gobierno nacional, pero que la moratoria tal cual estaba vigente hasta el 23 de marzo sea prorrogada. Una vez más, hay un par de alternativas en esa postura, una que habla de 2 años y otra que habla de un número mayor, de 10 años, de la diputada Marciota, pero el que presentó Leopoldo Moró establece una prórroga por 2 años. Seguimos. El PRO en contra de que directamente, en contra de que se haya emplazado a las comisiones y en contra de que se debata con esta metodología la cuestión del sistema previsional, en contra de la moratoria y planteando que no es una solución para el sistema previsional y que se requiere un debate más profundo y que inclusive vaya por una reforma profunda del sistema previsional y no tienen, dijeron que tienen propuestas y que están trabajando en una reforma integral, pero que no es en el marco de esta discusión en la que hay que presentarla y discutirla. Esta fue la diputada Patricia Vázquez. También habló Silvina Giudici, que fue la que expresó el estar en contra de cómo se estaba dando el marco del debate. Una comisión, no hubo diputados de la Libertad Avanza que tomaran la palabra. No tuvo quórum la comisión. La comisión informativa no fue anunciada como informativa, pero no tuvo quórum. De todas maneras, en el cronograma que se votó, hay dictamen el 6 de mayo. Mientras tanto, puede haber informativa. ¿Se está acordando, Guido, de lo que fue el debate de 2017? Yo lo conozco. ¿Se está acordando del debate? Tengo muy mala memoria. Sí, del debate de la reforma jubilatoria. Sí. En realidad fue un índice, ¿sabes, no? Sí. Siempre se fueron cambiando los índices, siempre perjudicando a los jubilados. Siempre. Se hizo en 2017, que hubo la famosa resistencia de las famosas 14 toneladas de piedra. Logró instalar bien el gobierno Macri, ¿no? Que fueron 14 toneladas de piedra. Sí, anda a ese día, ese número no fines de 2017, pero después no nos olvidemos que vino el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y también hizo una reforma que perjudicó a los jubilados. Sí, cambiaron sacó el ajuste por inflación. Sacó la fórmula. Cuando dice, Guido, una reforma que perjudica a los jubilados, es con el diario del lunes. Sí. O sea, cuando ya pasó... Bueno, sabían que iban a tener que poner menos plata en esa caja. Bueno, pero esperaban bajar la inflación. En realidad, cuando Macri pone inflación, era porque la inflación estaba bajando. Claro. Esa fórmula, tal evolución de inflación, pero por eso astutamente, es decir... falta un debate sincero, ¿no? con el tema de la moratoria. El gobierno de Macri preveía que la inflación iba a bajar. Exacto. Y que el país iba a crecer y le pedían que en la fórmula esté el crecimiento. Entonces ese fue el lío. Y era el antecedente de ese año 2017. Era el antecedente de ese año 2017. Después, estaba bajando. En 2020 el gobierno preveía que la inflación iba a bajar
y sacó la inflación, pero en realidad subió, entonces uno hace los cálculos con la fórmula de otra época, que da siempre pérdida. pérdida es un lío. Y todo eso se va a debatir ahora, siempre los jubilados, siempre a menos. Siempre a menos. Siempre Ese es a el menos. resultado final. Y el otro tema, lo que decía Martín Menem en el video, que aportan dos por jubilado, entonces 2 activos por jubilado, en un país donde tampoco se soluciona el tema de la informalidad laboral. Y por eso aportan pocos, porque hay informalidad laboral. Nosotros los periodistas estamos para poner temas sobre la mesa. Soluciones no las tenemos, como decía Jorge Lanata, ¿no? Claro. Lo decía, me parece un gran hallazgo. Dice, bueno, ¿y qué proponés? Para eso están los políticos profesionales. Pero es una situación... A mí me llama la atención, yo digo, si haces acá 6 cuadras y te vas al 11 y entras a cualquiera de esos grandes lugares que venden textil informal y a esos chicos les pagan cuando termine el día, no sé, 10, 12, les pagan por día, 10, 12 mil pesos, en la mano y en negro. Si hay una policía del trabajo, no sé cómo se mueven hoy día. Hay inspecciones del Ministerio de Trabajo de cada una de las provincias. Digo, si quieren, ingresan. Hay 1000 acá, a 10 cuadras, no en el... ¿Viste? Se habla del conurbano. No hay que ir al conurbano. También hay inspectores. Hay que ir al conurbano porteño, que está acá a 10 cuadras. A 10 cuadras de todos lados está el conurbano porteño. Ir con inspecciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y ver qué pasa. Entonces ahí quizás se consiguen más aportantes para el sistema. O menos puestos de trabajo. Pero no digo este gobierno, digo... ¿Por qué no se dan soluciones a esas cosas, no? Bueno, claramente es un tema estructural, por eso se habla de una reforma laboral. Porque hay quienes dicen, bueno, pero si hacemos eso que vos decís, que es lo que hay que hacer, lo que corresponde. La informalidad laboral. Un montón ¿no? Claro, pero la informalidad, si lo que plantea... Si vos la atacás de un día para el otro, dejás... Claro, un montón de esa gente perdería el trabajo, porque el empleador jamás tendría condiciones para formalizar ese trabajo, por eso hay un montón de proyectos para que las pymes tengan menos exigencias. Eso es un tema, las pero pymes, yo te hablo, no son ese que tiene 5 puestos acá en el 11, dentro de esa feria. 5, 10 puestos, 20 puestos. No es solamente la pyme, digo, el mundo del comercio. ¿Cómo puede ser que le paguen en negro a esos chicos que están ahí y al final del día le pagan un jornal? Claro, ese sí podría, de pronto, por el volumen que muestra. Bueno, justamente la moratoria, lo que plantea, tomando lo que dice Guido, es que esa gente a la que no le aportaron, pero en una de esas laburó, pero no le aportaron porque tuvo ese problema, después no cumple con los aportes y ahí viene la moratoria. Pero hay otros proyectos también para tomar esos casos. Innovación Federal, habló el diputado Agustín Domingo, también la diputada Alejandra Torres. En conjunto, ambos diputados son de 2 bloques distintos. Alejandra Torres es de Encuentro Federal, del PJ cordobés, y Agustín Domingo de Río Negro. Esto ya empieza a aparecer propuestas para avanzar sobre una modificación. Fin de la moratoria, otra alternativa parecida. Caída la moratoria, pensemos en otro esquema. Pensemos en otra cosa. Una proporcionalidad en los aportes y que sea destinada a mejorar la pensión universal para adulto mayor, que ya es, como dijiste vos al principio, lo que rige para aquellos que no tienen los 30 años de aporte. Esto sería un 0,05 por mes que se sume a lo que es la PUAM entre los que aportaron entre los 10 años y los 29 años de trabajo. Esta es la propuesta alternativa, que es una de las que tiene fuerza dentro de lo que antes denominábamos bloques dialoguistas y que ya no los denominamos más así, ¿no? Ya se reconfiguró. Ya cambió. Yo hablo a veces de la oposición dura y la oposición blanda. Exactamente. Es más fácil. Hay pelucas ahora, eso no existía cuando le pusimos dialoguistas. Bueno, democracia por siempre. Democracia para siempre también, diputada Dania Tabela, cercano también a la propuesta que veíamos recién de Agustín Domingo. Aporte proporcional. Lo que agrega esta propuesta es respetar las edades actuales en las que se jubilan hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque para la PUAN acceden todos a los 65 años. Lo que está diciendo Democracia para Siempre es hagamos un aporte proporcional que se sume a la PUAN, pero a las mujeres respetémosle los 60. Los 60 años para jubilarse. Pues si tienen que esperar a los 65, estamos quitándole un derecho ganado a las mujeres. Además habló de la cuestión de... no sé, ahora no sé si se me mezclan los proyectos, pero o Agustín Domingo o Dania Tabela habló de contarles un año de aportes por cada hijo.
a las Ajá, mujeres. Interesante Porque consideran que si tuvieron hijos puede haber habido años que dejaron de trabajar por haber sido madres. Y por último, para completar el amplio abanico ideológico del recinto de la Cámara de Diputados, el Frente de Izquierda, que se anexa a la idea de Unión por la Patria de hacer una prórroga a la moratoria vigente hasta el 23 de marzo, aunque la consideran un parche. Sí, porque la izquierda tiene proyectos de una jubilación mínima mucho más alta. Exactamente. Gracias, Guido, en realidad Marcos, con el detalle, pero hoy hablábamos de la visita que está confirmada. Miércoles 16 a las 14:30 horas, el jefe de gabinete, Guillermo Franco, va a venir caminando por Avenida de Mayo, va a entrar y va a ingresar... Con galera y bastón. Con galera y bastón. Viene por Avenida de Mayo. Y va a ingresar al recinto de la Cámara de Diputados para someterse a preguntas y respuestas de todos los bloques. El itinerario, por si alguno no sabe, incluye una respuesta previa por escrito a todas las preguntas que mandan los diferentes bloques durante 15 o 20 días antes, pero el plato fuerte seguramente es ese intercambio. Guido tiene todo el detalle de lo que va a pasar y creo que de la historia de las visitas de los jefes de gabinete, todo. Vino muy ambicioso hoy. Bueno, más o menos. Te subí la vara. 14:30, como decías, llega Guillermo Franco. Lo que ustedes señalaban antes, ¿no? En la previa del fin de semana, son semanas donde en general no suele haber actividad ni de comisiones, ni de nada, que la Cámara de Diputados la semana con 2 feriados. Sí, claro, porque no laborable jueves y viernes santo, ¿no? ¿No? O sea, tema de los vuelos, hay pocos vuelos, hay pocos pasajes, se complica siempre. Bueno, fue colocada la asistencia del jefe de gabinete estratégicamente también, al buscar desactivar los pedidos de interpelación, etcétera, también se coloca en un día medio particular que lo fijó el gobierno. Voy tal día a la Cámara de Diputados. Finalmente no funcionó porque fue aprobada la interpelación. Bueno, recibió 4.000 preguntas que reagrupó en 2.300 la jefatura de gabinete. La mayoría son sobre economía. Y esto que vos decías recién, se hace un informe previo, un choclazo, un mamotreto, un libro, donde están todas las respuestas por escrito, algunas bastante exhaustivas, contestadas, van contestando los distintos ministerios y secretarías, y lo que hace Jefatura de Gabinete lo agrupa, ¿no? Todo. No es el pobre Franco que está contestando las 2.000 y pico de preguntas, 4.000 preguntas. No, trabajan aparte, hay áreas específicas de los ministerios que se dedican a responder preguntas, reciben y responden preguntas. O sea, hay un intercambio permanente entre cada ministerio y el Congreso. Y muchas veces salen cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y son públicas, se publica ese informe, esta respuesta que dice Guido es pública. Cada una de las cámaras la publica en su sitio web. Bueno, decíamos, Franco vino una vez a diputados en septiembre del 2024 y una vez al Senado el último 27 de noviembre. Todo el año pasado, ¿no? No traje hoy, te la debo, la comparativa. Tengamos en cuenta, Guido, que esto es así porque asumió tarde. Sí, en septiembre fue. Claro, asumió, creo que en junio, o sea, en mayo fue Nicolás Pose al Senado. Vino una sola vez, ¿no? Una sola vez. Pues asume, creo que un mes después, Francos, y creo que 10 días después de ir al Senado se renunció Pose. Una cosa increíble. Claro, fue cerca porque hubo ahí un... Fue muy cerca. Por eso vino poco también Franco, ¿no? Tiene el cargo hace poco. Sí. Pero bueno, vos me decías hoy que hubo varios jefes de gabinete que durante mucho tiempo no vinieron, ¿no? No te traje el dato fino, alguna vez lo hemos tratado aquí, pero algunos más activos que otros, ¿no? Claro. Marcos Peña fue activo. bastante activo. Creo que el Aníbal Fernández, la última etapa que estuvo con Cristina, no vino. No vino, sí, había el último año también, y pico, ese año no vino. Sí había venido en la etapa anterior de jefe de gabinete. Podemos recordar también que lo dice la Constitución del 94, cuando establece las funciones que tiene el jefe de gabinete, es que una vez por mes tiene que concurrir al Congreso de la Nación, sea una u otra Cámara. A veces no viene, pero el informe igual se hace. Eso pasó mucho con Marcos Peña, que quería venir, no se podía reunir la cámara por falta de quórum, y mandaba el informe escrito.
Eso es una particularidad que tiene. O sea, envía el informe y cumple con el artículo de la Constitución. Pero me decías... Que además no tiene ninguna sanción el jefe de gabinete por no venir, ¿no? No, de hecho, la última que se hizo, una de las últimas que hizo Agustín Rossi en el Senado, o la primera que hizo, ya ni me acuerdo, pero fue en 2023, no había quórum, lejísimos de haber quórum, y en ese momento Cristina Fernández de Kirchner entendió que aún así se podía sesionar, que no era necesario el quórum. Claro. Por eso esto es interesante, me lo acordé para el miércoles, que hay muchas versiones de que no va a haber quórum, pero el informe se puede hacer igual. Bueno, me decías, Guido, que va a venir Francos el miércoles, pero después está convocado 6 días después. Está convocado para la interpelación el martes 22 a las 14, junto a los ministros Luis Caputo y Mariano Cunioli Barona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. ¿Vienen para vos todos? Tienen que venir. Tienen que venir Franco todos. ya lo confirmó, ¿no? Pero Franco lo confirmó. Los otros... ¿El resto para vos viene? No lo sabemos. Como hay tan poco antecedente, no sé qué podría pasar. No, el antecedente que tenemos es que Luis Caputo no ha venido desde que es ministro. Pero de acá este gobierno, está ¿no? citado a una interpelación. Claro. ¿No? Corresponde que vengan. Es un tema, porque el artículo 71 de la Constitución no establece sanciones para quien no venga. Pero alguien puede decir, está incumpliendo sus deberes. Puede acusarlo de incumplir sus deberes. Porque es una facultad que le da la Constitución al Congreso. Exactamente. No hay sanciones previstas. En cambio, el jefe de gabinete puede tener una moción de censura. Yo digo que vamos llegando a puntos donde hay que ir haciendo leyes y cosas para que afectan, que tienen que ver con lo que debería resolverse por sentido común y por prácticas éticas y morales. Es decir, no se necesita no se debería necesitar una ley del Congreso para decir, no sé, un funcionario público no debe robar, no sé, por ejemplo. Claro. No puede presentarse si tiene una condena. Un ministro Hace 100 años, si tenía una objeción moral, se han pegado tiros los funcionarios. Estás Hay muy una idealista, mancha. Estás muy idealista. No, bueno, pero hemos ido perdiendo eso. Es una mancha, ¿no? Y antes estaba el honor de las personas. Hoy se tiene que legislar incluso sobre el honor de las personas. En este caso está refiriendo Guido, bueno, la Constitución lo que corresponde tenía que es que vengan. Que no venga, bueno, sí, Yo es verdad. lo planteo como algo más general, ¿no? Sí, claro, sin ir sobre alguien aunque en no se particular. establezcan sanciones para Pero vos tendrían que venir. todo el tiempo vemos leyes que tienen que ir a legislar sobre cosas que deberían resolverse o leyes que tienen que aclarar lo que dice la Constitución. La ley de fueros, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Guido, gracias por venir. Gracias. Gracias, Marcos. Nos vamos mañana a las 3 otra vez acá en La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques.
Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.